Bueno, antes de comenzar, primero, muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos en la idea de construir la reunión de almas, y la pregunta que nos va a guiar en el resto de esta exposición es: ¿cuál es la relación que anhelamos que se materialice en el mundo? Es decir, cómo ese proceso global tiene que ver con la forma en que nos relacionamos los seres humanos, y cuáles son los valores que necesitamos que estén presentes para que esa conciencia de unidad o de unión se materialice o se concrete. Y lo vamos a tratar de delinear a través de algunos valores, como decíamos recién, que necesitamos, que incluyen muchos de estos valores, pero que sin duda no son todos los que se pueden considerar. Bueno, la aceptación es como una actitud básica y la generamos adentro nuestro. Sin este paso es muy difícil la vida en grupo y, por supuesto, generar una noción de unión, de unidad, como venimos mencionando. Pero no es lo único que necesitamos, ¿no? Entonces, el paso siguiente es la comunicación. Y la comunicación es muy importante porque comunicarnos es algo que está intrínseco en nuestra condición de seres humanos. Los seres humanos somos seres sociales, estamos permanentemente comunicándonos. Y así es como podemos aprender. El grupo es un espacio de aprendizaje por excelencia, donde podemos poner en práctica y donde realmente concretamos todas estas cosas que vamos trabajando también en nuestro proceso individual. Incluso que cuando uno logra traer una situación y elaborarla en el grupo, eso genera un mayor sentimiento de comunidad, de unión en el grupo. Y bueno, finalmente vamos a hablar del amor, muy brevemente, como cierre. Y como sabemos, no es fácil hablar del amor, porque el amor es una palabra muy usada, muy gastada, muy mal usada muchas veces. Pero sabemos que esta es algo esencial, por supuesto, en la vida de todos los seres humanos. Y por ello vamos a tratar de enfocar esta idea como fuerza evolutiva, porque justamente el amor, como también como decíamos recién, el conflicto es una fuerza evolutiva, y que amar es actuar. Y el amor es realmente la fuerza que mueve la evolución por excelencia y que nos lleva desde lo más primitivo, lo más animal, hacia lo más sublime, como sabemos, en grados, en un proceso que se va desarrollando en nosotros. Pero a veces podemos sentir que no amamos o no lo sentimos al amor. Esto es muy común en los grupos como nosotros, que hace mucho tiempo que estamos juntos, que nos conocemos bastante. Es que uno no sienta así como una explosión de amor, un arrebato de amor. No, normalmente no sentimos eso. Además que el amor no es solo un sentimiento, ¿no? Por eso decíamos que el amor es acción, porque aunque no sintamos eso y aunque no sintamos nada, siempre podemos actuar con respeto, con reconocimiento por el otro, con actitud de servicio, con generosidad. Es decir, que el amor realmente se traduce, yo diría, no es solo una acción deliberada, es un acto supremo de nuestra voluntad. Es realmente una elección consciente que hacemos en nuestra vida y en la relación con los demás. Y este es un elemento indispensable para que un grupo realmente pueda gestar esto que tenemos como misión, ¿no? Que es desarrollar la egoencia, que es el desarrollo de nuestra conciencia de sí, nuestra individualidad,
pero a la vez identificada con esta noción de ser en el todo, de que somos una parte de ese todo y que estamos unidos a ese todo. Así que bueno, muchas gracias a todos por prestar vuestra atención.